Hoy vamos a ver el tema de muro de sostenimiento. Otro tema que, bueno, normalmente entra en los exámenes y quedó pendiente, pero bueno, estaba un poco bastante detallado en el ejercicio que le dio de guía, en el tema de cómo se calcula la resistencia al corte de la viga pretensada. Así que en todo caso, después del tema este, si alguien quiere que algún comentario, un poquito, lo comentamos rápidamente. Así que vamos a ver un poquito esta cuestión y cuáles son los aspectos, y tomen nota de cuáles son los aspectos fundamentales que hay que tener eh, para diseñar un muro de sostenimiento. Bueno, hay un poco de introducción, ¿no? Muro de estructura de retención, muro de sostenimiento. Es una estructura bastante frecuente en ingeniería civil. Eh, muchas obras requieren de contener el suelo para poder generar desniveles o lo que fuere, y eso cae tarde o temprano en algunos sostenimientos. También este, se utilizan muros de sostenimiento en los edificios cuando hay subsuelo. Cuando hay subsuelo, los muros subsuelo, aparte de ser elementos que transmiten las cargas verticales hasta el nivel de fundación, también esos muros deben ser diseñados para soportar las presiones del terreno circundante, del subsuelo, de uno del subsuelo. Y lo que a veces es importante determinar es cómo es el comportamiento del suelo y la estructura de retención en cada caso. Como siempre digo, entender la estática del problema y entonces así poder tomar las medidas o hacer el análisis adecuado. El análisis que nosotros vamos a hacer específicamente para un caso estándar, que es un muro de pantalla, ¿no es cierto? Un muro de pantalla. Así que, obviamente, los muros de sostenimiento han pasado por distintas etapas, pero no siempre han quedado algunos obsoletos. Por ejemplo, es una forma de diseñar un muro es cuando se llama por gravedad. Muro de gravedad en donde la, la masa del muro es grande, de tal manera que cuando el peso del muro se compone con el empuje del suelo que tiene que retener, da una resultante que cae, digamos, dentro de un área del núcleo central o algo así del suelo para que sea estable. Y este caso no siempre, no solo es así muy particular, muy raro, sino se hace mucho. Muchas veces el muro se hace inclinado, ¿no? En vez de decir con este paramento vertical, se hace un muro que fuese inclinado, ¿no? Puedo dibujar con esto, pero ¿no? Se entiende que el muro es inclinado, de forma tal que como que está con un desplome hacia el lado del terreno y por como razón la resultante del peso del muro cae más atrás y por lo tanto es más eficiente para componer con el empuje del suelo. Este tipo de muro es muy común, ustedes lo habrán visto seguramente un montón de casos, se usa en las rutas. General Nacional tiene una cantidad de muros de ese tipo certificada, de manera que a veces para darle contención al terreno que genera, en general, se presentan los casos de las ramas de entrada o salida a una ruta, se empieza a generar un desnivel, fundamentalmente cuando tengo un cruce de desnivel y las ramas de entrada y salida, o para salvar el desnivel, está muy pegada al teo de la ruta, requiere un muro de sostenimiento y en general se usa un muro. Acá, por ejemplo, en el acceso sur, en la ampliación del acceso sur, llegando de la calle de la Madrid, hay unos muros de este tipo,
También los hay en la ruta 7 yendo a Chile, lo que implica que bien, hay muros de gravedad. Son muros de hormigón simple, no tienen armadura, precisamente. Es lo que les da la estabilidad, y se hacen a veces inclusive de hormigón ciclope, o de hormigón simple, perdón. Esto le llaman de semigravedad, o sea, es una mezcla, ¿no? Quizás tiene hormigón armado, pero también es bastante masivo para poder tener un peso suficiente y componer las fracciones y llegar a una situación donde la fundación sea estable, o sea, los resultantes tienen que caer dentro de cierta parte de la superficie de apoyo para que sea estable. Fíjense, acá tenemos los tipos, ¿no? Muro de gravedad, muro pantalla, ¿no? Y este muro con contrafuerte. ¿Qué quiere decir? Fíjense, este es un corte y este es una planta. Lo que se hace es que, fíjense, el concepto del muro de contrafuerte viene de tratar de hacer un muro. Si yo hago este muro de gravedad y lo espejo respecto de este eje, espejo de este eje, acá, ¿sí? Entonces haría un muro de gravedad con inclinación para adentro, pero ahora resulta que yo no quiero gastar tanto volumen de material. Entonces, ¿qué hago? Que hago cada tanto en estos nervios, estos contrafuertes, y por lo tanto le doy rigidez a la placa frontal, de forma tal que esta placa frontal, esta, no está empotrada acá y libre arriba, sino que está apoyada en tres lados, está apoyada acá y está apoyada en los dos contrafuertes. Entonces esta placa puede ser de espesor constante y relativamente delgada, y participa después el peso del suelo que está pisando la base. En el caso del muro en pantalla, esta placa está empotrada en la base y está trabajando en una placa de flexión. Entonces, y bueno, como esto habrá infinidad de casos. Fíjense, a veces puede ser que no tenga el pie, la punta, digamos, el muro, no permite para allá, a veces que no tenga el talón, o que sea de un puente en donde obviamente tiene una restricción de desplazamiento restringido. Esto se llama muro de desplazamiento restringido, porque si bien está funcionando como muro pantalla, esta parte de arriba no se puede mover libremente, porque está el puente. Así que este sería un muro pantalla con desplazamiento restringido. Sin el talón es un caso que se presenta con cierta frecuencia. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense que ya voy a ver cómo se construye el muro. Y yo tengo que hacer este caso. Obviamente tengo que despejar el terreno hasta acá para poder construir esto. Y a su vez de ahí tengo que darle el talud natural, o por lo menos permite provisorio, para poder construir el muro y después rellenar. Por lo tanto, si yo tuviera un terreno, tendría que excavar mucho, hacer el muro y después rellenar mucho. Si yo hago este caso, yo excavo poco y después relleno poco. Lo que sí que pasa, nada es gratis en la vida. En este caso, excavo mucho y relleno mucho, pero es más estable porque uso el mismo peso del suelo para estabilizar el muro. Cuando el muro quiere volcar, ya lo vamos a explicar, este peso lo equilibra. Cuando tengo acá no tengo peso equilibrante porque solamente el peso del muro, ¿entiendes? Entonces, bueno, cada caso manda, y a veces es más conveniente hacer esto, aunque el muro sea más caro, o hacer esto. Si el muro es muy alto o está en una zona comprometida, capaz que uno no puede hacer esto, entonces está obligado a hacer esto. ¿Entiendes? Acá dice muro prefabricado. En rigor, esta es una situación que hemos comentado creo con un puente que se llama muro de suelo mecánicamente estabilizado, o conocido como tierra armada, en donde el muro se hace a través de escamas de hormigón armado, que son las que están acá, y esas escamas
están ancladas en el terreno con unos flejes. Y esos flejes son como son que se anclan en el terreno y por la fricción que tienen esos flejes con el terreno, sostienen estas placas de escama y mantienen el muro. Así que, pero también necesitan que el relleno tenga particularidades especiales porque es un relleno clasificado, porque tiene que tener las características friccionales necesarias para que los flejes, que son los estabilizadores de la, lo se llama tierra armada, tierra cocida, le decían, porque lo que hacen es que un bloque de tierra que está cruzado, cosido por flejes de acero, puedan desarrollar la fricción y estabilidad, por lo tanto el relleno tiene características especiales, los flejes también son cintados con una especie mínima, porque si no con el tiempo se corroe y se acaba todo el muro. Acá hay unas fotos que quizás no se entiendan bien, son interesantes, en el sentido de que son de un subsuelo en edificio, ¿no? ¿Qué ha pasado? Normalmente cuando uno hace un subsuelo en edificio, si uno presta atención, no es fácil hacer el subsuelo en el sentido que uno hace todo el pozo y después construye el muro, porque si hace todo el pozo se le viene el terreno encima. Entonces normalmente a veces lo que se hace es que se va haciendo excavaciones como pozos, se hacen unas columnas, se hacen la viga arriba y después se hace el pozo y se saca la tierra y se completa el muro entre esas columnas y vigas, que es lo que se ve acá. Porque no es fácil hacer eso, entonces bueno, esta es una estrategia para poder hacer muros de sostenimiento de subsuelo. Otra técnica que aquí no está legislada, pero de Buenos Aires, la Asociación de Ingenieros de Buenos Aires logró sacar una ley en donde se permite, cuando se hace en subsuelo, estabilizar el terreno mediante anclaje. Es como que si yo en este terreno hago una perforación y esa perforación introduzco un anclaje, un agujero perpendicular al suelo, una barra de acero con una placa, y eso después se inyecta dentro por mi mala presión y se hace como un buco en el extremo, y entonces queda como anclaje. Entonces uno puede ir haciendo pequeña, ir excavando de arriba hacia abajo y colocando esos anclajes, entonces capaz que pueda hacer un talud vertical de 5 o 6 metros, estabilizado con anclaje, y después construir en los muros. Eso se requiere una ley especial porque uno está usando los anclajes y lo está anclando en el terreno vecino. Por lo tanto, se necesita una ley que permite que esto sea válido. Si no, acá lo que uno tendría que hacer es conseguir el permiso de todos los vecinos para hacer el anclaje, cosa que nunca lo consigue, o todos los vecinos no tienen planta para hacer eso, entonces es inviable. Así que yo creo que es un aspecto que ahí en Buenos Aires realmente han hecho un trabajo los ingenieros pudiendo llevar adelante una ley de ese tipo. ¿Ve? Acá en la foto a la derecha es como si esto se han haciendo los pozos con las columnas y después se va bajando con excavación y se va haciendo los muros, ¿me entiendes? Bueno, si el terreno es rocoso es más fácil porque ya prácticamente uno puede dar un talud vertical bastante. También los empujes son prácticamente, si es roca no hace falta que hacer el muro. Hacer el muro para cierre, pero no contención porque prácticamente la roca está contenida. Bueno, acá está lo que yo le he comentado, como el proceso de construcción del muro. Si yo tengo que hacer un muro que hacer el desnivel en esta zona, bueno, lo primero que tengo que hacer es desmontar, como está acá, con un talud, poder construir el muro y después rellenar. Acá ustedes ven que si yo tengo que construir un muro con un gran talón hacia atrás, ¿sí? Yo tendría que desmontar más, ir por acá y después rellenar más. Y en ese es el juego. Ese es el juego. Entonces ahora vamos a comentar brevemente cosas que ustedes seguramente ya conocen o han aprendido en geotécnica o mecánica de suelos, que es cómo se aplica concretamente los empujes de suelo
ante una estructura de retención. Para eso, este, para eso, vamos a diferenciar dos circunstancias, ¿no es cierto? Que es el empuje pasivo y el empuje activo. Bueno, primero lo que tenemos que ver es cuáles son los parámetros del suelo que van a jugar en los empujes. Si el suelo es friccional, es un suelo no coercivo, obviamente, que es la mayoría de nuestros casos, en el caso que vamos a analizar, los parámetros que intervienen prácticamente son dos: el peso específico del suelo y el ángulo de fricción interna del suelo. Con esos dos parámetros nos las arreglamos para poder determinar los empujes de suelo. ¿Sí? Si el suelo tiene cohesión, obviamente la cohesión C es también un parámetro adicional. Y vamos a distinguir el empuje activo del empuje pasivo. El empuje activo es cuando la deformación de la estructura de tensión es tal que, supongamos, la cabeza gira o se desplaza hacia la izquierda porque la presión del suelo o porque la misma acción de la gravedad, la presión del suelo o la fundación, hay un pequeño desplazamiento. Eso genera un estado de Rankine, es decir, que es una cuña de deslizamiento. ¿Qué es esa cuña de estado de Rankine? Esa cuña de deslizamiento es la que genera el empuje en el suelo, en el muro, perdón. Así que ese sería un caso. Y cuando es ese caso, la cuña que se desliza, tiene 45 más pi sobre 2, que es la y de este lado se genera empuje activo, pasivo, perdón. Bueno, eso ya vamos a ver que en general puede tener problema o no. Si esta zona es un suelo natural, poco, y está expuesto al aire, puede ser que, bueno, que esté húmedo, que se deteriore. Entonces muchas veces en circunstancias que el proyectista tiene que evaluar, puede decir: no voy a considerar la influencia del empuje pasivo como equilibrante porque puede no estar en el desarrollo de la vida del muro. Si yo entiendo que acá pasó una ruta con pavimento y todo eso, bueno, ya se supone que no, entonces va a estar, entonces puedo considerarlo. Obviamente, si hay un pavimento, no consideraría la influencia de la sobrecarga de los autos, porque sí, pueden no estar los autos y estar el empuje. Así que con eso nos vamos a manejar, y esos son los dos. Bueno, y entonces podemos calcular con expresiones simplificadas de la mecánica de suelo los coeficientes de presión activa y los coeficientes de presión pasiva. Coeficiente de presión activa es 1 menos 0 sobre 1 menos 0 y el inverso, obviamente, el empuje pasivo. Fíjense que, obviamente, el empuje pasivo es muchísimo más grande que el empuje activo. Si me vuelvo una diapositiva, uno se refiere a esta cuña y el otro a toda esta cuña, ¿no? ¿Sí? Fíjense, un suelo que tiene un ángulo normalmente de 30 grados, ¿sí? De 30 grados, estamos con este valor del coeficiente de empuje activo y pasivo. A veces, si yo voy a usar el empuje pasivo como equilibrante,
estos valores de este empuje activo en algunos, por ejemplo, en algunos casos, en algunas reparticiones, en algunas obviedades, en algunos primos, fíjate, mire, si usted va a usar el empuje pasivo como equilibrante, no tome un coeficiente pasivo mayor que 1, o sea que no le deja tomar este valor, sino le deja tomar 1 como máximo. ¿Sí? Pero bueno, si no hay esa restricción, uno puede tomar todo esto. Bueno, acá hay una pequeña tabla que le ayudará a, a usar los parámetros. ¿Sí? Y entonces, fíjense, acá hay ya le voy a comentar, en este gráfico hay un pequeño error conceptual. No hice tiempo a corregirlo. Así que, pero el texto tiene el error, ¿no? Pero bueno, veamos cómo se calcula el empuje activo en el caso de un muro que tiene paramento vertical en contacto con el suelo y el talud del suelo es horizontal. El concepto de coeficiente de empuje activo es una especie de transformación, que es el coeficiente que transforma la presión vertical que hay en el suelo, qué parte se transforma en presión horizontal. Por lo tanto, si yo tengo esta masa de suelo, y yo le pregunto qué presión vertical, y esto no puede dibujar, es un problema. Supongamos ahora que yo pongo un eje Z desde acá arriba hacia abajo, ¿no? Si alcanzan a ver el dibujito, ¿no? Z. Yo le pregunto en estos planos horizontales, ¿cuál es la presión vertical, ¿no? Sigma B. Bueno, obviamente si yo tengo un suelo, que es un análisis lineal, gamma por H, es decir, por Z, la altura del suelo por el peso específico del suelo me va a dar cuál es la presión vertical. Si estoy acá, gamma Z es 0, por lo tanto acá la presión es 0. Ahora, si yo quiero saber cuál es la presión horizontal es la presión vertical multiplicada por el coeficiente de empuje activo. Por eso, la presión acá es el coeficiente de empuje por el peso específico por H. Esta es la presión. La presión. Y por lo tanto, el empuje, la fuerza, por unidad de longitud acá de metro, va a ser el área del triángulo que hace la presión. La base por la altura dividido 2. La base, esta que está acá, por la altura por H, dividido 2, pero como yo tenía el H acá, me queda que el empuje es un medio de coeficiente empuje por el gamma, por el W, por H cuadrado. ¿Qué pasa cuando esto es en la hipótesis? Y obviamente la posición de la resultante del empuje está a 1/3 de la altura, porque como es un triángulo, es obvio que la resultante está a 1/3 de la altura, porque es un triángulo. ¿Qué pasa cuando yo tengo por un momento, jóvenes, vamos a eliminar esto que está acá y vamos a hacer una superficie horizontal? Este caso que está acá es la hipótesis de que la fricción entre el paramento del muro y el suelo no existe, es 0. ¿Sí? Eso es una hipótesis conservadora y que uno puede decir, bueno, si yo encofro el muro con un fenólico, lisito, tengo un suelo friccional, probablemente que no haya fricción, y en general la condición que uno toma es esa, que no hay fricción en el muro. Si yo considerara que hay fricción en el muro-suelo, perdón, fricción muro-suelo, esa fricción viene representada por el ángulo delta, que es el ángulo de fricción entre suelo y muro.
que puede ser, obviamente, un poco menor que el ángulo de fricción interna, porque la fricción interna como que suelo. Y entonces, en el caso de que haya fricción entre el muro y el suelo, el empuje no es horizontal. El empuje se inclina de arriba con una componente ahora horizontal y vertical, y cuyo ángulo de inclinación respecto al horizontal es el ángulo de fricción suelo-muro. Acá olvídense de esto, si ustedes quieren tachen esto no va. El empuje toma esta fuerza más allá de que tenga esta inclinación, o sea, más allá no, si tiene esta inclinación es otra cosa. Pero bueno, dejémoslo ahí. Y entonces, en ese caso el empuje toma una inclinación. Y ahí yo tengo un empuje vertical, ¿sí? Un empuje vertical, que es así, y un empuje horizontal. Y por lo tanto, el empuje toma los mismos parámetros, lo que pasa que ahora tendré que establecer que un empuje horizontal y PH y PB. PH va a ser el P coseno de delta, PB P seno de delta. Olvídense esto, déjenlo horizontal, ¿no? Esto no estaría mal. No es así. Y por último, ¿qué pasa ahora si yo tengo una sobrecarga sobre el muro, ¿no? Una sobrecarga Q. Y vamos a ir a la hipótesis de que no tenemos fricción suelo-muro. Vamos a ir a esta hipótesis, pero con una carga Q. Si yo tengo una carga Q, ahora la presión vertical en un punto dado es W o gamma por Z más la Q. Si yo supongamos, voy a hacer un ejemplo numérico para que se entienda. La Q es 2 toneladas por metro cuadrado. Y supongamos que pesa el suelo 1,5 toneladas por metro cúbico, para hacer una cuenta. Yo tengo que sacar la presión vertical a 1 metro, gamma por H es 1,5 toneladas por metro cúbico por 1 metro de profundidad, me da 1,5 toneladas por metro cuadrado. Más la presión del Q, que son 2, o sea que acá tengo 3,5 toneladas por metro cuadrado. Y si quiero saber cuál es la presión horizontal equivalente a esa presión vertical, la multiplico por el coeficiente de empuje activo y me da la presión horizontal. ¿Esto a qué lleva? A que yo en la cabeza del muro, que antes tenía empuje cero, ahora, como tengo una cierta presión vertical por Q, el diagrama no empieza en cero, sino empieza con un cierto valor y después sigue con la misma ley lineal. Entonces se forma un trapecio. Ingeniero, Sí. tengo una duda con respecto al segundo gráfico. El valor 1/2 de CA por W por H cuadrado, ¿es la P resultante inclinada o la componente horizontal de P? No, es la componente inclinada. Ah, perfecto. O sea, es un poquito menor la horizontal. Claro, exactamente. Excelente. Perfecto. Voy a buscar un poquito más de agua, ¿no? Un segundito. Bueno, entonces, este trapecio, si uno quiere, lo puede descomponer como que en un triángulo, fruto del peso del suelo, más un rectángulo, que es fruto de la Q. Porque si yo analizo solamente la Q genera una presión vertical constante en toda la altura del muro, porque el suelo es Q. La que aumenta linealmente con la profundidad de la presión vertical es el peso del suelo. Pero si yo lo divido, entonces tengo este trapecio se puede usar como un triángulo más un rectángulo, ¿sí? En donde la presión de la presión de la Q es Q, o es
por el coeficiente positivo. Otra forma de entender el concepto este es que yo, fíjense, si yo divido la Q, lo divido por el peso específico del suelo, me da como una altura equivalente. Supongamos que yo tengo un Q2 es un número más grande, de 1 tonelada por metro cuadrado, y el peso específico del suelo son 2 toneladas, divido 1 sobre 2 me da 0,5, o sea, quiere decir que yo puedo considerar también como un equivalente de que es un muro que tiene una altura más alta, o sea, ¿me entienden? Y en ese caso, fíjense, este triángulo, ¿eh? Porque hago una altura equivalente, que es una altura prima, que es el Q dividido el peso específico del suelo, o sea, es como que yo reemplazo el Q por su equivalente en carga del suelo. ¿Sí? Y en ese caso se da este triángulo, fíjense, se da este triángulo que precisamente, el triángulo más alto, termina siendo acá la ordenada de que si yo hubiera considerado como lo expliqué. ¿Entienden? Entonces, la presión abajo, por supuesto, es el peso específico por el coeficiente positivo, por el peso específico, por la altura h más h'. O se puede poner como el peso específico del suelo por h más q, ¿no? Es lo mismo, porque h', ¿sí? por w, esto acá, h' por w es el q. Y bueno, obviamente, la fuerza P es la integral, que es como la suma de base mayor más base menor por altura sobre 2, y la posición del empuje tiene que es el horizonte de un trapecio. Pero como les decía, es mucho más fácil es desacoplar los dos elementos y tengo un triángulo más un rectángulo. Entonces, ¿qué pasa? El empuje es la suma del P del triángulo, que es esta, más el P de la carga Q, que es CA por Q por H, y ya tengo la suma, y la altura es una altura que puede ser por variñón tomada esta de 1/3 más la otra que está en un medio. Por ahí es mucho más fácil que andar usando las ecuaciones del trapecio. Bueno, acá está lo que les comentaba de cómo equilibrar el muro. Y la pregunta es cómo funciona este muro, cómo funciona estructuralmente para entenderlo. Si yo tengo, vamos a hacer ahora sin Q para entender el caso. Si yo tengo, presten atención a esta explicación porque normalmente muchos alumnos después hacen todas las cuentas del muro pero no entienden cómo funciona. Pero ¿cómo es el equilibrio del muro? ¿Cómo se equilibra el muro? ¿Por qué no se cae? No logran explicarlo. Así que presten atención porque es cómo funciona el muro. Fíjense, yo tengo en el fondo esta fuerza aplicada acá a esta estructura. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con esta estructura? Una es que esta fuerza sea grande y el muro se corra, por lo tanto, hay que hacer una verificación al deslizamiento. ¿Quién se opone al deslizamiento? La fricción acá abajo y el empuje pasivo. Ya dije que se puede o no puede ser. A su vez, esta fuerza genera un volcamiento, un momento de vuelco. ¿Sí? Vamos a generar como alrededor de este punto. ¿Y quién trata de evitar que vuelque? El peso de esta zona genera un momento al revés que debe equilibrar el momento de vuelco. Y por último, debo considerar de que las tensiones que se dan en el plano de contacto con el suelo no superan las tensiones límite o admisibles de tal manera que no se hunde, porque puede ser que no se corra, no se vuelque, pero se hunda. Bueno, en mi modo de ver, la verificación al vuelco, que es todo el mundo obligatoria, para mí es oficiosa, no es necesaria. Yo verifico que las tensiones verifican, si las tensiones verifican, quiere decir que equilibra el volcamiento, equilibra todo. Por lo tanto, la verificación del vuelco para mí no sería necesaria, pero bueno. No verifican el vuelco, y todo el mundo decía, no, te falta verificar el vuelco, así que hagan la verificación del vuelco nomás, pero tomen
recuerden esto que yo voy a decir, hagan al revés. Si ustedes le verifican las tensiones, después verifican el vuelco, van a ver que si le verifican las tensiones, siempre va a verificar el vuelco. No va a pasar otra cosa, en el fondo. Entonces, pero bueno, en el concepto de vuelco, por ahí es interesante ver la estática del problema. Entonces, fíjense, si yo tengo un momento de vuelco muy grande, ¿no? ¿Con qué es lo que me hace que lo equilibre? Bueno, el peso de la pantalla, puede ser poco, con este, si estoy tomando un momento acá, ¿no? Si tengo un momento así, este peso de la pantalla por esta distancia, en un momento así, el peso de esta base por este horizonte por esta distancia, pero después está el peso de toda esta masa de suelo por esta distancia. Por lo tanto, la pregunta es, si yo veo que no me verifica el vuelco, las tensiones, no voy a mantener este quiero, ¿qué es lo que tendría que tratar de hacer primero que nada? Primero que nada tendría que decir, bueno, voy a ver si alargando esto, ¿qué pasa? Por un lado, aumento un poquito el peso de esto y el brazo de palanca, pero no me ayuda mucho. Pero lo que sí, aumento toda una masa de suelo con una tirada para atrás que me equilibra. La otra, esa sería la más efectiva. ¿Sí, ahí me apuntaron? Ingeniero, ¿desde qué punto se toma el equilibrio de momentos para el vuelco? Ahí. Ah, perfecto, desde la esquina Sí, pasiva, porque digamos. esto sería, es como si girara acá, por eso le digo, si el muro girara sobre este punto, en este punto la tensión sería infinita. Por eso es una auspicioso, pero bueno, no lo ustedes háganlo porque si no lo van a decir que no. Entonces ese es el punto. La otra forma es que yo alargue esto para adelante. Si yo alargo este elemento para adelante, todos los precios son iguales, pero quiero que, bueno, son iguales, este aumenta un poquito, pero ¿qué es lo que he ganado con todo? He ganado distancia, brazo de palanca, o sea, con el mismo peso he ganado brazo de palanca. Entonces, en ese caso también estoy beneficiando el equilibrio. ¿Sí? Y eso desde el punto de equilibrio, ¿no? Vuelco, deslizamiento y tensiones sobre el suelo. ¿Sí? Y ahora, yo quiero ver cómo funciona el muro en sí mismo. Yo tengo esta esquema de carga, una carga distribuida triangular. ¿Mm? Acá está puesta sobre toda la altura del muro. Y se acostumbra a usar el diagrama con toda la altura del muro para las verificaciones globales. Deslizamiento, vuelco, tensiones en el terreno. Pero ahora si yo quiero diseñar los componentes de hormigón armado del muro, que son la pantalla, el talón y el pie, punta del pie, dedos, digamos que bien, tengo que analizar para la pantalla solamente el diagrama que llega hasta ahí, hasta la garganta, hasta el cuello de la pantalla, está ahí. Entonces tendría que analizar con este. Si lo hago con todo este otro, tampoco es que se va a hacer un pecado mortal, pero bueno, si no tiene que ser riguroso, ¿ah? Lo puede hacer con eso. Y entonces fíjense, yo tengo una pantalla ahora que el concepto es que está empotrada en la base, libre arriba, con una carga triangular. Obviamente el diagrama del momento flector de la pantalla en ese caso es como una parábola así, ¿no? No es lineal porque este es lineal, el momento es cuadrático. Es un diagrama así. Y por lo tanto, aparece un momento acá, ya lo vamos a ver enseguida, ¿no? Aparece un momento acá, y ese momento debe ser equilibrado con las tensiones del suelo y con el peso del suelo. Bueno, este es el caso que decía ustedes con la presión y este diagrama, yo la próxima vez lo voy a sacar, ¿no? Porque no es así que este ángulo es de arriba, este ángulo, el talud puede ser cualquiera, no. Y esto es lo que modifica este ángulo, modifica el coeficiente de empuje activo, no es que sea este ángulo. Yo no sé, en los libros otros están mal, ¿no? Pero muchos libros saben así. Pero bueno, ya lo voy a corregir. No sé, que es un diagrama nuevo, porque en el libro está así. Y esto fue lo que expliqué cómo eran las cuestiones.
¿Cómo verificamos el equilibrio del deslizamiento? Está muy complicado esto, pero como le digo, Gonzalo ha tenido un problema, no podía estar en la clase y bueno, tomé ya su presentación, así que no hice tiempo a remozarlo un poco. ¿Cómo verificamos el deslizamiento? ¿No? Si el muro se quiere deslizar, lo que se opone al deslizamiento es una fricción en el fondo del muro y, como le dije usted, el empuje pasivo. ¿Y cómo calculo la fuerza de fricción? La fuerza de fricción es la fricción de Coulomb, la teoría básica de Coulomb, que es el peso total vertical, ¿no?, normal a la superficie por el coeficiente de fricción, me da una fuerza de fricción. Por lo tanto, si yo saco el peso del muro, del suelo, toda esa masa que está ahí, esa fuerza de la componente vertical por el coeficiente de fricción, me va a dar una fuerza de fricción horizontal que debe ser igual o mayor a la fuerza de empuje horizontal. En realidad, el coeficiente normalmente se usa, el coeficiente de seguridad de deslizamiento y hueco es 1,5, por lo tanto la fuerza equilibrante tendría que ser 50% más grande que la fuerza actual. ¿Y cuál es el coeficiente de fricción mu? Bueno, en el muro, si yo tengo la base del muro sobre el terreno, lo que uno puede decir, bueno, es la fricción entre el hormigón y el suelo. Pero eso no ocurre así. Porque cuando uno hormigona, normalmente la adherencia del hormigón fresco hace que se le adhiera un poco de tierra. Y si el muro se deslizara, hay un pedazo de tierra que va a pegar al hormigón. Por lo tanto, el punto, el contacto débil es la capa inmediatamente siguiente, que es una fricción suelo-suelo, no suelo-hormigón, ¿entienden? Por lo tanto, la fricción es la suelo-suelo. Y el coeficiente de fricción suelo-suelo se suele tomar nota, esto creo que está en el apunte por ahí, se suele tomar como la tangente de 2/3 de phi, es decir, no tomar el ángulo de fricción interna al 100%, sino tomar 2/3 del ángulo phi, y ese 2/3, la tangente, es el coeficiente de fricción. El otro elemento que yo puedo considerar como equivalente al deslizamiento es el empuje pasivo. Y como yo decía, si tengo este terreno, y este es el muro, yo puedo decir que este triángulo, cuando el muro quiere venirse para acá, va a descorrer esta cuña. ¿Se acuerdan que dije yo esta cuña con 35 menos pi sobre 2? Y su equivalente en empuje pasivo es este triangulito que está acá. Entonces, este triangulito es un empuje pasivo, pero tengo que sumar la fricción, y estas dos sumas tienen que ser 1,5 veces el empuje pH. La otra forma es que yo digo, bueno, desprecio un poquito esto y me quedo solamente con el empuje pasivo de este pedacito. Bueno, también vale. Pero la otra es que digo, no me alcanza, y entonces hago una llave de corte. Esto se llama llave de corte. La corte es como que yo a la pantalla le hago una saliente hacia abajo, que no es un dado, es continuo. Esto es como la misma pantalla, pero como si saliera por abajo un poquito. Se llama llave de corte. Finalmente, llave de corte porque tiende a hacer resistencia al deslizamiento. Entonces, ¿qué efecto tiene la llave de corte? La puedo poner acá, la puedo poner atrás, en cualquier punto. Hace que cuando el muro se quiera deslizar, esta altura de la llave de corte también ahora ayuda en empuje pasivo. Decía que ahora puedo usar como empuje pasivo esta cuña de empuje pasivo, que equivale a este triángulo de empuje pasivo. ¿Sí? Entonces este empuje pasivo, sumado a la fricción, tiene que ser medio. Entonces, cuando a veces el muro no verifica el deslizamiento por la fricción solamente, si puedo, echo mano al empuje pasivo, y si no, tengo que hacer una llave de corte. Con la ventaja, digamos. Si coloco la llave de corte porque me hace falta, también la puedo aprovechar para usar como anclaje de la armadura vertical. Porque a veces esta placa, si no es suficientemente gruesa, no me da el anclaje de la barra, entonces también la puedo usar para anclar. ¿Se ha entendido eso?
Perfecto, ingeniero. Bueno, obviamente las presiones sobre el suelo, que sería la tercera verificación. Obviamente, según donde me caigan las resultantes, como te ya expliqué para los muros, puede pasar este caso, puede pasar este caso, puede pasar este caso, de forma tal que yo tengo que verificar que las tensiones siempre estén dentro del límite. Con los muros también puedo aplicar el concepto de área efectiva, que es la resultante, sacar el A, multiplicar por 2A y hacer el diagrama rectangular, como está acá, ¿sí? Y comparar cómo, este, cómo, cómo andamos con las tensiones, o sea, usar el método de área efectiva, ¿no? O sea, a este también es aplicable el método de área efectiva. Y bueno, la seguridad del volcamiento ya la expliqué, ¿sí? En donde cada elemento de la Tierra, el peso, bueno, acá tiene un muro de gravedad, el peso del muro, el peso de la pantalla o el contrafuerte. O sea, esto es un balance de fuerzas que no me voy a tener. En un momento todo respecto a un punto, por lo tanto, ¿eh? este, eso es el verificación de volcamiento, que es la más sencilla de todas. Y acá hay unas recomendaciones que van más fácil al dibujo, unas recomendaciones de diseño, ¿no? De qué dimensiones más o menos fíjense puede tener, ¿no? Fíjense, acá la clave está en que, por ejemplo, la base dice que tiene que ser de un 40 a un 60% de la altura. Y acá un tercio y dos tercios, más o menos, ¿me entienden? Son recomendaciones. ¿eh? Este, para un tridimensionado, fíjense que anda la garganta de la pantalla un 10% de la altura. Bueno, estas son recomendaciones que con eso tengo que arrancar con algo para no ir a una cosa tan complicada. Y después las combinaciones de cargas, en donde H son las presiones de suelo, por lo tanto, deben ser con esta combinación. Así que para hacer estado último. Así que, y después acá una recomendación respecto de las cuantías. Y esto, tomen nota así de lo que voy a comentar porque está bastante confuso en todos lados. Y lo explico mucho en la consulta porque, claro, siempre queda pendiente de esto. Y es lo siguiente, ¿cómo son las cuantías mínimas que yo voy a respetar un muro de sostenimiento? Primero, bueno, acá hay unas recomendaciones, pero ya me voy acá, ¿no? Me voy acá. Fíjense. Estas son las armaduras principales, ¿no? Que tiene el muro. Esta es la armadura principal porque tengo el momento de volcamiento de la pantalla y esta es la armadura principal. Esta otra armadura que es la que tiene la parte superior del talón, porque cuando esto hace así, el peso del muro hace así, entonces esta es la armadura principal. Y acá están las presiones del terreno y esta es la armadura principal. Obviamente por ahí, yo esta, después uno la sigue hasta allá, porque no baja sin la armadura, pero se entiende que es la zona, ¿no? Y entonces ahora la pregunta es decir, bueno, este, a ver, disculpa un segundo, a ver si puedo hacer un cambio. Bueno, fíjense, yo lo pongo en modo no presentación, ¿ustedes lo ven bien? Sí, se ve bien. Sí, lo vamos bien. El color de la forma. Entonces, si me deja poner más de eso acá.
voy a hacer esta armadura, fíjense. El reglamento dice que esta armadura, que es la de la pantalla en flexión, debe diseñarse con los requisitos del capítulo 10. Por lo tanto, esa armadura es la armadura que necesita tener la cuantía mínima de flexión. Cuantía mínima de flexión. Por ejemplo, para el hormigón dentro de ciertos límites, 0,33%. ¿Está? La pregunta es, ¿qué cuantía colocamos ahora acá? Ponemos acá, lo voy a mover. Bueno, me estaría un poquito. Bueno, no está tan fácil. Esto. Bueno, sería como flecha. Fíjense, acá me dice, y después la otra que coloco como armadura horizontal en la pantalla. Entonces, dice que los muros de sostenimiento, la armadura esta principal es con la cuantía de flexión, y la armadura horizontal debe ser con esta cuantía. 0,2% cuando las barras no llegan a la zona hasta 16 milímetros, o 0,2,5%, 0,25% cuando es mayor. ¿Qué quiere decir? Que yo, la armadura horizontal, la tengo que colocar con esta cuantía. Esta cuantía es total horizontal. ¿Entienden? O sea que yo tendría que poner que se mitad en cada lado de la horizontal, por ejemplo. ¿No? Y ahora vamos, la armadura vertical afuera, porque yo tengo la horizontal y a la supe, la vertical de flexión y hasta ahora la otra vertical. En rigor me está diciendo que la armadura vertical debería tener estas cuantías que están acá, 0,12 o 0,015. Pero ¿qué pasa? Y digamos, no está el problema del reglamento. Estas cuantías son totales. Cuando yo calcule esta armadura por flexión por la pantalla, ya esta armadura roja me va a cubrir toda la cuantía necesaria. Y por lo tanto, podría decir que no necesito nada como el azul. Ahí yo sugiero, que por lo menos coloquemos la mitad de la armadura vertical requerida de esta. Y bueno, va a la mitad en cada cara. Bueno, una cara ya tengo por demás y la otra cara como mínimo es la mitad de la que está requerida acá como armadura vertical. Esa sería, y la horizontal, esta que está acá. O sea, tendré que poner más mitad a cada lado, más para una, más para otra. Si yo tengo barras muy gruesas acá, posiblemente use una armadura de repartición más grande sobre las barras de esta y afuera la otra. Y con ese criterio puedo armar la pantalla y también con el mismo criterio armar la base. Eso sería en cuestión de las cuantías. Ahora, les comento. Para la armadura roja, que es la armadura principal, hago los comentarios que les explico siempre. Esto que estoy explicando yo, lo explico todos los años, en todas las consultas, así que ya explico ya con cierta soltura porque lo he explicado infinidad de veces. A veces, cuando yo tengo que diseñar esta losa, esta segunda placa, la primera pregunta es qué ecuación puedo usar si quiero usar la mano. Quiero usar la ecuación de viga de Aprilio, voy a usar la ecuación, como se dice, la fórmula exacta, como usted le llama. Creo que hago esa pregunta. Estoy esperando la respuesta. Nadie contesta.
están escuchando o no? O sea, que perdido la conexión. Sí, se escucha, ingeniero. Uh-huh. Bueno. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué ecuación usarían para calcular la armadura roja? ¿Cómo es la pregunta, ingeniero? Usaría para sacar la armadura roja la ecuación de Prickly, que es el d menos d prima por el momento, dio d menos d prima, dio FI, o la ecuación de la exacta, que usan para las dos. No, yo creo que usaría la de las vigas, porque tiene armadura arriba y abajo. O sea, tiene Bueno, armadura en las dos caras, me refiero. No arriba y abajo, perdón. bueno. Es loable su intención, pero no es así, porque la armadura comprimida es muy pequeña respecto a la armadura tradicional. Si usted tiene que una placa en flexión, esta roja que va a ser grande y la azul una cuantía mínima bajísima. Por lo tanto, no puede usar esa cosa. Esto es cuando cuando la armadura comprimida y traccionada son del mismo orden de magnitud, que no es este caso. Claro, es perfecto, sí, sí. Bueno, y la otra es que, la otra pregunta que me hacen siempre, bueno, no me hacen siempre, sino que hacen muchos alumnos, decir, bueno, a veces nos apuntan en algún lado, hay una sugerencia, no es ni reglamento, no es una sugerencia metodológica de decir, pongo la cuantía mínima en la pantalla la roja y después le pongo una adicional para completar lo que falta, ¿entiendes? Eso es un criterio que suelen usar mucho los alumnos porque está por ahí después apunta y no está mal el criterio. Pero ¿qué pasa? En los muros de sostenimiento, normalmente las pantallas, porque están como en una pantalla relativamente esbelta y un buque suelo grande, la armadura roja es bastante fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Este criterio, que es una sugerencia para determinados casos, no es una Biblia, ni el Evangelio, que hay que creerlo como está, resulta ser que los alumnos dicen, bueno, le pongo la cuantía mínima, ¿no? Tengo un muro de 4 metros, ¿no? Abajo tiene 40 centímetros, le pongo una armadura mínima, FI 8 cada 20, y le agrego adicional FI 25 cada 10. Entonces uno dice, no entiende nada del hormigón armado. Puedo poner una armadura básica de FI 8 cada 20 centímetros, pero agregar un FI 20 cada 10. Que estoy diciendo que la demanda de armadura es alta. Entonces no puedo empezar con una armadura mínima porque me está dando una adicional que es 5 veces, 10 veces más grande que la básica. Si me da eso, entonces bueno, me olvido de poner la mínima y pongo, ya entro a calcular el diseño de la armadura necesaria y esa es la que pongo. ¿Entienden? No sé si me entienden, porque yo me gustaría que me digan si me entienden lo que estoy diciendo, porque los alumnos después desaprueban porque tienen esa cuestión, ¿no? Entonces, ¿ah? O la otra, le ponen, se han equivocado, o diseñaron mal el muro, le pusieron un espesor muy grande, entonces resulta ser que el muro le requiere el cálculo, le pide una armadura tal X y la armadura mínima es más grande que la que necesita el cálculo. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy poniendo el hormigón de más. Si me demanda la armadura está condicionada por la cuantía mínima es porque el hormigón es excesivo. Entonces, esto es fundamental que entendamos como diseño básico en hormigón armado. ¿Entienden? Entonces, y voy a los otros defectos también, ¿no? Saco la armadura del muro y pongo un FI 8 cada 2 centímetros de separación. Voy a poner un FI 8 cada centímetro, ¿qué me está diciendo? Necesito más fierro, entonces me tengo que ir a un fierro más grueso, al 12, al 16, cada 15, 20 centímetros lógico. O el otro extremo. Pongo un fierro de 25 cada 1 metro. Tampoco. Ustedes van a ver lo que estoy diciendo, pero son todos casos reales, no estoy diciendo ningún inventado, son casos reales. Entonces, si hacemos eso, todo el examen se va afuera, porque ustedes con eso manifiestan que no entienden el hormigón armado. Si no entienden el hormigón armado, por más que hayan verificado las 3 cosas del muro, no saben el hormigón armado y no van a probar. No sé si me estoy explicando, no sé si estoy siendo muy crudo, pero quiero ser importante con esto, porque ya me frustra ver que hay alumnos que fallan por esto y quedan afuera de los exámenes, después han estado 6 meses estudiando, salen con estas cosas, quedan afuera, entonces es una frustración para usted y para mí.
Entonces, a ver si entendemos los 4 casos. Sí, ingeniero, muy claro. Igual podríamos repasarlos todos una vez más, como para cerrar bien la idea. Bueno, primero, usted anota así, fui 8 cada 2 centímetros. ¿Qué me quiere decir? Que necesito más un diámetro más grande. No puedo poner cada 2 centímetros una barra porque ya pone 50.000 barras y no puedo millonar. Digo 2 centímetros, pero ahí estoy sacando, pero ponen fui 8 cada 5. Y no puedo poner cada 5 centímetros. Tengo que poner, lo hago hasta 70 años armando fierro. Tengo que poner un fierro más grueso, más separado. Claro, Ese es un caso. El otro caso le pone un fierro 25 cada 1 metro. Tampoco puedo poner una barra cada 1 metro. La separación máxima en placa es de 300 milímetros. Entonces, si me da un fierro 25 o 25 cada 1 metro, quiere decir que pasa un diámetro más chico. Las separaciones lógicas son 15, 20, 25, 30 centímetros. Tengo que cuadrar en esa separación. Si me da mucho más chica, es que tengo que pasar un diámetro más grande. Si me da mucho más grande la separación, que tengo que pasar un diámetro más chico. claro, se entiende, sí, sí. Y si voy a hacer un procedimiento de colocar una armadura base más una adicional, la base no puede ser 20 veces más chica que la adicional. La adicional se sigue que es un plus de la base. Puedo decir un FI 12 cada 20 más un FI 10 cada 20. Bueno, ahora, si pongo una base de 8 cada 20 más un FI 20 cada 10, el adicional está siendo 10 veces más grande que la base, que no puedo tener esa relación. Base y adicional, se entiende que la base es más grande y la adicional es un plus para completar lo que falta. No que la base no aporta nada y después le pongo un plus a todo. ¿Para qué ¿Ah? es el adicional? Estoy diciendo que es cuando usan el procedimiento de colocar la cuantía mínima y después sacan el momento que tiene eso y después le agrego una adicional para completar el momento que falta. Supongamos que tiene un momento en la pantalla de 10 tonelómetros, pongo una cuantía mínima que es esta del 0 coso, me da que en vez de los 10 tonelómetros necesite 1, entonces ahora tengo que poner un adicional para tomar 9 tonelómetros, que es una estupidez. O sea, ¿entienden? Claro, sería como si la cuantía mínima nos dio phi del 8 cada 20, no podemos empezar después a poner phi del 20 para completar, hay que ser coherentes con los tamaños. Claro, arranco ya con un FI 16 cada 20, porque me está pidiendo más, ¿me entiendes? No Claro, arranco con cuantía mínima. Ese concepto de poner cuantía mínima y edición adicional, en algunos casos funciona, pero no siempre. lo Es podemos una usar, pero no es que no se pueda hacer un criterio, pero lo tengo que usar con criterio. Si hago eso y me da mal, y no lo uso. Y esto es lo que quiero decir, que a veces me da bronca que algunos proyectos caen en eso, es que el hecho de eso de usar la cuantía mínima y adicional no es un mandato divino. Pareciera que los alumnos dicen, eso hay que hacerlo siempre. Si me caiga el edificio no importa, pero yo tengo que cumplir este mandato. No, es una recomendación. Si eso no anda, hago otra cosa. ¿Me explico? Pero a veces los alumnos se agarran a recomendaciones así prácticas como para poder hacer alguna metodología sencilla y como que eso no pueden salirse de ahí. Y no es así, es una recomendación. Si eso me da un resultado ilógico, tengo que sacar la recomendación y hacer algo de ingeniería. Pero los alumnos tienen una tendencia a aferrarse a una regla, como dice, una receta, como si fuese un mandato divino. No, las recetas son una sugerencia. Si no anda, hago otra cosa. Hola. nosotros aplicamos ese criterio y por ejemplo nos da phi del 8 cada 20 y después con el adicional nos queda phi del 8 cada 10. Ahí está bien, digamos, porque es como que hemos agregado un poquito. Ahí sí, exactamente. Claro, hay que ver cómo queda y ser criterioso. Exactamente. Bueno, por último, un comentario de cómo determinar la armadura y hacemos la armadura pantalla, cómo determinar la armadura de la puntera y del talón. Si el muro se tiende a volcar acá, el diagrama de cuerpo libre exige que acá haya una reacción fruto de las tensiones del suelo, una tensión arriba, y acá hay un peso que hace para acá, que es el que hace el equilibrio, ¿no? Este se comporta con este y con este. Por lo tanto, esta armadura que está acá se debe calcular con las presiones del terreno. Las presiones del terreno dan como una carga, si hacen el área efectiva, una carga uniformemente distribuida. Por este voladizo pueden sacar el momento y sacan cuánto es el momento que tiene acá. Entonces ya tengo el de la pantalla con el empuje
el de acá con las tensiones, y ahora vamos a sacar esta armadura que está acá, que es la del talón. La del talón, tengo varias formas, pero fundamentalmente dos. Una la puede hacer directamente con el peso del suelo, me da este momento azul, y con eso diseño esta armadura. Eso no es que está mal, muchos lo hacen así. ¿Cuál es el problema? Si yo hago un muro en donde este talón de atrás es un poco más grande del necesario, y supongamos la seguridad del vuelco acá me dio, porque tuve controladas tensiones, me dio 2, este peso del suelo es más del necesario para equilibrar el muro. Si yo diseñé esta armadura con todo el peso del suelo, estoy diseñando esta armadura para una demanda que no va a existir nunca. ¿Por qué? Porque este es un suelo reactivo, va a pesar, si bien pesa todo, pero cuando está quieto el muro, no está, como que si supongamos no hubiera empuje por un momento, el peso que pasa derecho para abajo. Y se impone, empieza a entrar en juego a la medida que la pantalla quiere girar y lo empieza a levantar. Por lo tanto, este peso del suelo va a actuar en la medida que se lo pida la pantalla. Por lo tanto, sí, y para equilibrar la pantalla. Por lo tanto, la otra forma de calcular la armadura del talón acá es que yo saco el momento de pantalla, saco el momento de la tensión del suelo, y el momento en el talón es la recta entre este y este, para dar equilibrio al nudo. Si yo hago el nudo, tengo los tres momentos que me equilibran el nudo, está en equilibrio. Si yo saco por el peso del suelo, normalmente este va a ser mucho más grande que esta diferencia. ¿Por qué? Porque va a entrar en juego esa seguridad adicional que tiene el suelo y todo eso. Entonces a veces me lleva una gramadura muy grande acá cuando es necesario. Si yo quiero evitar eso, puedo hacerlo como la pantalla menos la que genera la puntera. Y para terminar, bueno, acá un pequeño esquema, ¿no? Bien. Y me falta, acá me faltó verificación de las tensiones de rotulador. Bueno, esto se lo voy a subir yo al aula. ¿Sí? Bueno, hasta acá habíamos llegado con el muro. Es importante que no vamos a hacer práctico con esto ni nada, pero es un tema que seguramente se toma en el examen, por lo tanto es importante que ustedes hagan un ejercicio de esto. Vuelvo a decir lo que dije al principio de las clases, lo digo en las consultas. No se conformen con leer ejercicios que han hecho otros. Primero porque a veces tienen algunos errores. Hagan ustedes el ejercicio. Les sugiero que lo hagan ustedes, se pongan y hagan todo el ejercicio ustedes, porque ahí se enfrentan a dificultades, saben cómo hacerlo. Leer ejercicio de otro le puede dar una ayuda para la primera vez, pero si ustedes creen que van a estudiar leyendo el ejercicio de otro, están equivocados. Van a llegar al examen, no van a poder resolver el ejercicio, se van a equivocar y van a desaprobar. Y creo que ustedes saben perfectamente que, mejor que yo, seguramente que hay un gran porcentaje de alumnos que desaprueban. Muchos porque no siguen las recomendaciones que les doy. Hagan ustedes ejercicio, háganse un ejercicio ustedes. Resuelvan lo completo ustedes y encuentren cuando ustedes resuelven ejercicio una vez, dos veces y les toca el examen, lo van a resolver en tiempo y forma. Si ustedes quieren desaprobar, bueno, lean ejercicios, estudien leyendo ejercicios de otros, que es un método infalible para desaprobar. Así que esa es la recomendación que les hago a ustedes. Espero que la tomen porque lo digo con fundamento, no es que se me ocurra ahora decir esto, lo digo todos los años y a todos los alumnos les consulto. Así que si ustedes algún día están estudiando, se levantan para estudiar esta materia y se dicen, voy a estudiar este ejercicio, voy a leer un ejercicio que tengo hecho de otros compañeros, cierran la carpeta y se van a jugar a la Play, que va a ser mucho más beneficioso que estar perdiendo el tiempo estudiando un ejercicio de los otros
porque estudiar los ejercicios del otro es un doble perjuicio. Primero, pierden el tiempo porque no sirve para nada. Segundo, ustedes creen que están estudiando cuando no están estudiando, que es lo más grave, porque uno dice, yo estuve estudiando toda la mañana. Y entonces, y tercero, van a desaprobar. Entonces, si usted le da la tentación, esa tentación del demonio que es estudiar el ejercicio de lo que hacen los otros, cierren la carpeta, váyanse a correr, váyanse a jugar a la play, váyanse a tomar mate, váyanse a lo que cualquier cosa, y después cuando se decidan hacer su propio ejercicio, vuelven. No sé si está claro lo que acabo de decir. Es poco duro, violento, pero es la realidad. Sí, es muy claro todo. Sí, se entiende. Sí, está claro. Claro. Sí, sí, muy claro, ingeniero. Bueno, espero que no se olviden. Bueno, hasta acá llegamos. Hoy vamos a dejar acá. Gonzalo ha tenido un pequeño problema particular, así que me dijo que les va a subir ahora cuando solucione su problema a veces, va a subir las correcciones de las observaciones de los ejercicios del práctico para que ustedes las puedan completar y así ya cuando nos acerquemos a ver si las pueden, como no va a haber más práctico, por lo tanto sería bueno que lo aprovechen ahora esta semana, más tarde la semana que viene. Entonces ya los dejamos cerrados, el grupo entregan las cosas y ya queda cerrado para la regularidad y no estamos sobre el 5 de diciembre, que va a ser sobre el fin de año, que hay meses, que hay tantas cosas juntas, lo dejamos cerrado y ya ustedes pueden obtener su regularidad y bueno, completar por lo menos este particular año muy especial. Así que bueno, acá llegamos. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o algo, lo podemos ver. Ingeniero, una consulta. Nosotros en el práctico de pretensado nos dijeron hacer hasta el punto 7, porque teníamos que ver en clase la verificación de estado límite último. ¿Eso lo vemos la semana que viene para entregarlo a la otra? ¿O hay que verlo por nuestro cuenta? Y ese le decía yo, ya se van a guiar por el ejercicio que les di. Ahí está la verificación del estado límite último, así que la sacan de ahí y el dimensionamiento a corte también. Les puedo hacer consulta, pero ya el tema, como se nos viene encima a fin de año y queremos ver otros temitas, no lo vamos a explicar eso. Así que queda para las consultas. Yo los miércoles, porque en realidad están pensadas para los alumnos que van a rendir, que ya no cursan, a las 18:30 tengo la consulta también, pero lo hago por vía Zoom, que es más práctico y podemos compartir pantalla y podemos escribir. Así que yo ahora le voy a escribir acá a ver si puedo, cuál es la... después escribir en el chat, ¿no? Voy a dejar de compartir pantalla y a ver, tengo el chat acá, chat público acá. Esperen que le voy a dar ahí cuál es la... Un segundito. Bueno. Ahí está. No con la hora, porque la hora va a cambiar. Porque ya es 18:30, o sea que esto no va. Ahí está el link. Y el ID y el código del password del club. Perdón, ahí está. Ahí, ¿no? Así que con eso usted a los miércoles 18:30 yo tengo consulta. Nuevamente estoy atiendo a los alumnos que están por rendir. Así que pueden conectarse para preguntar ahí sobre los prácticos o también, bueno, ahora durante la clase también, durante la clase que viene también. Así que bueno, esto sería. Ingeniero, una última consulta, disculpe. ¿No? ¿Está bien? La entrega del pretensado, los puntos 8, 9 y 10, ¿es para el miércoles que viene? En rigor, la idea era que el miércoles que viene termináramos y ya ustedes cerraran. Pero si les queda algún dato pendiente, podemos dar una extensión más. Es lo que le acabo de decir. La idea era que
lo cerráramos para antes de, asumo la semana que viene, que es 25, ya la otra es 1, 2, ya le digo, que termina el 2, y el 5 termina, o sea que el 2 es la última clase, ya que si no termina la semana que viene, le queda el 2, pero bueno, hasta el 2 sería la posibilidad de entregarlo. Si usted lo entrega el miércoles, ya está, cierra el miércoles 25 y si no, vamos al 2. Esa sería la idea. Claro, perfecto. Sí, sí, Porque ya no lo es más antes práctico. posible. Sí, la idea es que usted termine y ya está, se dedica a otra cosa. Excelente, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? You are now unmuted. ¿Sí? Atención. Ya, en el apunte de Yopi de pretensado sale eso. Y si no, en los textos. Usted tiene que usar, por ejemplo, hay textos que le hemos dado de pretensado en la bibliografía, o en el libro de Nilsson de Hormigón Armado tiene un capítulo de pretensado donde también las comenta. Y si no, hay un libro de hormigón pretensado que se llama Lonja. O sea, en la bibliografía puede estar los textos, ¿no? Los apuntes no, en los apuntes de Yopi ahí está puesto también la pérdida, parece. You are now No. muted. Profe, una consulta. Sí. Si nosotros, para la hora de preparar el final, queremos tener ejercicios de esto, ¿de dónde lo podemos sacar para practicar? Usted póngase, no es fácil, pero póngase un muro de 5 metros de alto y defina es muy fácil, ponga un específico del suelo de 1,7, un FI de 30, 35 y ya está, y hágase el muro. Bien, o sea, lo resolvemos y lo preguntamos en consulta, si sale Claro, bien. eso es lo que yo estoy haciendo con varios alumnos, es que ellos hacen ejercicio y los vemos en la consulta y los revisamos a ver si le ha ido bien, a ver si tiene un problema. Eso es lo mejor. Claro, genial. Después, Bueno, lo demás, deben tener tienen su red social donde seguramente comparten los exámenes finales de los últimos, no digo mucho, pero de los últimos 30 años lo deben tener, así que de ahí pueden sacar también ejercicio, digamos. claro, está bien para ir, o sea, como ejemplo, para ir haciendo y todo. Claro, por eso, hay mucho, la mayoría cuando hacemos un examen final le damos el ejercicio al alumno, sacan foto para seguir el ejercicio, lo resuelva, o sea que seguramente tienen ejercicios de exámenes como hemos hecho, así que en ese sentido, igual si usted va a la consulta yo le planteo un par de esquemas para hacer el ejercicio, como los datos básicos, que como que el alcance del ejercicio, por lo pronto. Pero yo creo que lo mejor sería que ustedes vean los que hemos estado tomando los exámenes, que no van a ser muy distintos de lo que vamos a tomar, así que eso seguramente ustedes deben tener mejor que yo esas redes, digamos. Bueno, genial, gracias.